tú tienes que decirle a la persona por qué yo te voy a premiar. Tu remuneración económica, ¿por qué se va a dar? Pero la gente hoy en día quiere entender qué tengo que hacer para ser exitoso. El camino, ¿no? Va a tener algunos obstáculos y no va a ser fácil. Tienes que poder levantarte, aprender, iterar, equivocarte, ¿no? Eso yo creo que es como clave, y yo creo que esa es una que también, que puedas estar incómodo, que quieras aprender, yo creo que esa también esa es clave. La otra es que puedas manejar la incertidumbre, o sea, el cambio. Yo creo que eso no es algo nuevo que te voy a decir ahora, pero es una cosa increíble cómo, ¿no? Cada vez hay más cambios. Ante un obstáculo, lo más fácil es decir, es que no puedo. O lo más fácil es decir, es que lo de afuera es el responsable de que eso me esté pasando, ¿no? Mi consejo sería, oye, es importante que te enfrentes ante el obstáculo, que lo mires. Requiere cierta valentía, porque a veces pues no queremos ver lo incómodo y voy a la incomodidad, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Y hoy tenemos una de las historias que nos encanta, y aparte una mujer ejecutiva que ha crecido en el mundo corporativo y que hace tantas cosas positivas por el país. Está con nosotros Úrsula Álvarez de Credicor. ¿Cómo estás, Úrsula? Gracias por aceptar la invitación. Hola Jimmy, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Te siento una energía, una alegría y yo siempre digo que cuando tengo personas como tú, acá tengo una responsabilidad, que es en esta hora aprovechar el máximo tu conocimiento y todos esos consejos que pueda dejarnos en general a todo el público que nos ven, que es emprendedor, ejecutivo y todo lo demás, para que podamos estar en contexto. ¿Nos puedes contar un poco tu cargo actual y la empresa donde estás trabajando? Sí, yo estoy en Credicorp ya hace 17 años. Credicorp es una holding financiera. Estamos en Perú, en Chile, Colombia, Bolivia, Panamá. Yo ahí tengo el cargo de estrategia corporativa de personas. O sea, tengo a cargo la responsabilidad de liderar junto con mi equipo a los 45,000 empleados aproximadamente que somos en Credicorp. Wow. Me encanta, justo hemos tenido a Gianfranco Ferrari acá, admiramos bastante y voy a aprovechar todo ese background que tiene sobre personas y todo lo demás, pero yo siempre digo que al final se trata de personas, ¿no? Y ese propósito que tienen para impactar, y cada uno tiene una historia que contar, ¿no? Cuéntame un poco sobre tu historia, cómo iniciaste, qué estudiaste, y si de niña soñaste estar en el puesto donde estás, o qué querías hacer de repente. Claro, claro que sí. A ver, un poco de mí. Yo soy mamá de Rodrigo y Flavia. Rodrigo tiene 14, Flavia 12. Está en una etapa súper interesante, por decirlo, y divertida. Claro. Ellos son mi motor, por los que trabajo cada día para ser mejor. Me llenan de energía y también de retos. A los papás nos dicen que nosotros venimos para enseñarle a nuestros hijos, pero yo creo que nosotros también aprendemos mucho de ellos. Me gusta la cocina, me gusta la jardinería, las plantas. El mar es mi espacio de recarga y me ha gustado desde muy chica. Me encanta viajar. Creo que en las experiencias de viajar uno como que empieza a encontrar su mejor versión, y viajar Sí, tanto cierto. al interior del país, que hay muchísimo que conocer Descubrir. como fuera. Y desde la parte profesional, soy psicóloga. De hecho, empecé en el mundo clínico. De hecho, ahí no veía todavía la organización eh, como una posibilidad. Trabajé con pacientes y la verdad es que fue súper enriquecedor, y conectaba mucho con mi propósito, que es ayudar a las personas Claro. a encontrar su mejor versión, sus propios recursos. Pero luego dije, oye, si yo puedo impactar en el uno a uno, si entro a una organización, tal vez puedo impactar a más, ¿no? Y me atreví a hacer un giro y empecé en una empresa, y hablábamos hace unos minutos, ¿no? De cómo uno empieza, y uno puede empezar por algo muy chiquito y no necesariamente empezar por algo grande. Y mi historia es que yo empecé en una consultora súper chica, ¿no? Yo empecé en una consultora donde éramos mi jefa y yo veía que mis amigas y todo el mundo salía de la universidad y entraba a estas mega empresas, y yo decía, oye, estaré Claro. haciendo lo correcto. Y yo creo que no hay una única receta.
y yo creo que uno tiene que encontrar la suya. La mía fue empezar por algo chico, donde éramos solo 2 personas. Aprendí muchísimo desde hacer cuadros de Excel, cobrar facturas y movilizarme por Lima para ir donde los clientes a vender propuestas, hasta hacer lo que había estudiado, que era psicología, evaluar gente, reclutar y qué sé yo, ¿no? Ahora, de chica no me imaginé, la verdad, de ser psicóloga, pero sí ser profesora. Jugaba muchísimo a ser profesora y tenía mis mesas y tenía mi pizarra y le decía a mi mamá que me compre tizas y de colores. Sí, y yo creo que alguna conexión hay entre eso. Hay conexión, ¿no? Creo que está muy relacionada porque al final trabaja con personas y todo lo demás. Creo que está bien conectado. Y tienes mucha razón cuando dices, cuando se inicia, pues, se inicia por distintos, o sea, caminos, ¿no? No hay una receta única y todo lo demás, ¿no? Pero lo más importante es la actitud que uno va ganando para abrirse, o sea, sea en emprendimiento, sea profesional y todo lo demás, ¿no? Y ahí, mi siguiente pregunta es, ¿cómo ya iniciaste en Credit Corp? Porque tienes tantos años, tanto tiempo, y cómo fueron los inicios, porque siempre a veces es complicado, ¿no? Al adaptarse, y yo sé que es una cultura muy competitiva también, y que busca sacar lo mejor de cada persona, los talentos y todo eso. Ujú. ¿Cómo fue esa ruta? A ver, fue una ruta, la verdad que bien divertida, yo te diría, y a la misma vez, mi inicio fue, o sea, yo venía, ¿no? De Ya. una empresa de consumo masivo que no era tan grande. Yo entré a Credit Corp por el BCP, ¿ya? No era tan grande, pero ya yo era la gerente de recursos humanos, tenía un equipo a cargo, ya había logrado cosas, estaba en el comité de gestión con los gerentes y qué sé yo. Y luego me llaman para esta propuesta, y me llaman y me dicen, mira, tenemos este reto, y el reto era reclutamiento, reclutar personas, perfiles profesionales, donde no tenemos el nombre del puesto todavía. No sabemos si vas a ser jefe, gerente o simplemente vas Ya. a ser la persona encargada. Y bueno, esto es. Y yo sin dudarlo, y ahí yo creo que es tan importante que conecte con tu propósito, pero con la Sí, persona que te lo está diciendo también, ¿no? Quien me claro. lo, quien me lo proponía, la verdad es que yo conecté, y yo tuve que dar como 2 pasos atrás, ¿no? Para dar muchos Claro, adelante, claro. ¿no? Porque entonces me moví de este puesto donde ya estaba muy posicionada, cómoda y tenía todo un equipo, a estar yo y mi alma. No tenía mi jefe, no tenía un equipo a cargo, y de ahí me dijeron, mira, vas a tener una persona. Y así empecé en el BCP haciendo reclutamiento, y como los decimos todos los que estamos en Credit Corp, claro, tenemos muchos años, son 17 en mi caso, pero haciendo cosas distintas, retadoras, va cambiando. Como digo, empecé en el BCP, luego me dieron este encargo más corporativo, pero Claro. para un segmento. Trabajé muchos años en un solo segmento de Credit Corp, ¿no? Que era el segmento ejecutivo. Y trabajé ahí armando una estrategia y conectando estrategia con personas. Y Sí. luego, ya hace 7 meses, estoy en este encargo más corporativo de todo el equipo de personas, ¿no? Entonces sí fue, como digo, divertido, retador, y distinto, ¿no? En cada etapa. Porque Credit Corp efectivamente cada vez es más complejo, pero también tienes mucho que aprender de muchas Claro. personas, ¿no? Y yo creo que esa también es la clave, ¿no? De hacerlo con más gente y aprendiendo de cada uno de los encargos que se te Sí. presentan. Mira, creo que el 100% de la gente o los empresarios que han estado en el podcast, que creo que son más de 50, cuando yo les cuento, les pregunto, ¿no? ¿Cuál es la receta del éxito de las empresas que ellos lideran? Siempre dicen las personas, ¿no? Personas, 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 equipo, personas. Eso es el número uno, ¿no? Ujú. Y, y justamente tienes ese encargo, o has tenido, y siempre lo tienes, ¿no? O sea, cómo llega la gente correcta y conectas. ¿Cómo es ese reto de justamente tener la gente adecuada, en un entorno adecuado y todo lo demás para que ese potencial se dé, ¿no? Y lleven las organizaciones a un siguiente nivel, ¿no? Porque me decía un profesor que tú puedes tener tecnología, puedes tener todo, pero no tienes las personas, no marca la diferencia. Me lo decía el de McKinsey también recién. Sí, sí, ¿Cómo es sí. eso? Sí, a ver, yo también siempre digo, la estrategia es importante, los procesos son Sí, importantes, pero la clave es la gente que haga que eso pase, que eso suceda, ¿no? claro. A ver, yo te diría que lo primero es que
el tema de personas tiene que estar súper conectado a las estrategias de las compañías, ¿no? Porque sí, o sea, es fácil decir las personas son lo más importante, Sí, pero a la hora sí, de la sí. verdad, cuando pasa el problema, te Claro. concentras en la productividad, te concentras en el proceso o te concentras en el producto y te olvidas que hay personas que son las que hacen que eso pase. Sí. Yo creo que eso nos ha pasado muchos años, pero ya muchas empresas, de hecho, la gestión de personas ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo y post pandemia mucho más, yo diría muchísimo más. Entonces, algo que siempre digo es, no se olviden que las estrategias van conectadas con personas. Y en el momento que un gerente general y sus líderes más importantes tienen eso claro, eso pasa, eso comienza a pasar, ¿no? Mm, Porque el hábito, ¿no? Como lo dicen en este libro de Atomic Habits, sí, el hábito empieza por pequeños cambios, para que luego se dé el gran cambio. O sea, ¿quieres cambiar cultura? Bueno, empieza a hacer pequeños cambios, hasta que la cultura empiece a cambiar, ¿no? sí. Entonces, yo siempre digo, si queremos seleccionar personas, no es que el equipo de personas es el responsable de seleccionar, no. En la línea de negocio es tan responsable como, ¿no? Entonces tienes que involucrar para poder elegir a la persona correcta, porque nada mejor que el jefe que conoce su Claro. producto o su estrategia, su negocio, para elegir a la persona. Nosotros somos como habilitadores, facilitadores, ¿no? Los que damos como los caminos para que, ¿no? Luego el gerente de la línea de negocio lo tome y lo ejecute, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, involucrarlos. Y ahora haciendo un doble clic a tu historia es, también pregunto esto, ¿cómo o qué habilidades crees que tuviste tú para ir escalando en posiciones corporativas, ¿no? Porque a veces yo hablo mucho de talento peruano, que somos el peruano es muy talentoso y me he hecho un montón de personas, pero siempre me gusta conocer esa parte de la persona, ¿no? O sea, uno tiene que tener skills para ir creciendo, ¿no? Porque al final vas sobresaliendo, vas haciendo impacto y todo lo demás. ¿Tú crees que tuviste ciertas habilidades que justamente lo tuviste de repente cuando estabas en esa pequeña consultora, que te fueron sirviendo para dar este escalamiento que tienes ahora? O sea, ¿qué te ha funcionado? Ujú. A ver, yo creo que uno fue, y que la practico hasta ahora, es los pies bien puestos sobre la tierra, Sí, ¿ya? sí, sí. El éxito y el poder son bien seductores y pueden como confundir a las personas y desconectarse con su propósito personal. Y yo creo que desde mi casa, y así me han criado, bien aterrizada. Entonces es algo que yo siempre me ha permitido ir avanzando de a pocos, viendo la realidad, muy racional, muy conectando que tengo que aprender. Esa es una Claro. que le he aplicado mucho. Otra es la humildad para poder aprender de otros y poder eh, caerme y volverme a parar, preguntar. O sea, yo creo que algo clave es que no está mal pedir ayuda, no está mal decir no sé, ¿no? Sí. Y eso es algo que como que nos han cableado para que no lo digamos nunca, ¿no? Y nada mejor que decir, oye, no sé cómo hacerlo y aprendes, pues, ¿no? Eso lo he aplicado muchísimo. Yo he ido a mentores que me puedan guiar, no sé, quiero aprender, he Claro. leído, he estudiado, ¿no? Te diría que esa es otra. Y, y uno de mis grandes lemas que la mayoría de la gente que me conoce lo escucha es, menos es más. Yo creo que menos es más, es de impacto. O sea, puedes empezar de a pocos, pero eso puede tener un impacto Claro. muchísimo más grande. Y mantener las cosas simples. Mientras más simple, más fácil, ¿no? Entonces, y eso no significa que simple no tenga impacto y no sea poderoso, ¿no? Entonces, me han acompañado y me siguen acompañando hasta el día de hoy y creo que me han permitido llegar hasta donde estoy. Pero qué pago, ¿verdad? Porque eso de menos es más es bien potente. Steve Jobs decía hacer posible lo imposible y él cuando creó todo lo que es el iPhone y todo eso, la simplicidad, uno dice, es tan simple que lo puedo usar, ¿no? O sea, es como que decía, Total. menos es más, o sea, es como, pero en la practicidad, ¿no? Y otra Sí. cosa es tomar acción, ¿no? Porque a veces creo que nos hacemos tanto tumulto mentalmente o queremos hacerlo, el famoso hay que, y nunca lo hacen, ¿no? Al final Sí. necesitas darle
un empujón y tomar acción y es como resultados se van dando, ¿no? Totalmente, Y, totalmente. y de cara al trabajo que tienes y la experiencia que tienes en Credit Corp, eh, a mí me siguen también bastantes jóvenes, que es justamente, o sea, que esas habilidades tú necesitas para ir creciendo en empresas tan competitivas como la de ustedes, por ejemplo, que ese es un hack profesional, ¿no? Que siempre están buscando ascender y escalar, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿qué es lo que ven ustedes en la gente, en las personas, para al momento de contratarlos? O sea, Ujú, o de jalarlos o de invitarlos a ser parte ujú. de la cultura, de todo lo que tiene el grupo y todo lo demás, ¿no? Sí. A ver, yo creo que una cosa súper importante es que, y que lo buscamos, es que el propósito personal de las personas conecte con el propósito de Credit Corp y de cada una de sus empresas. O sea, el propósito de Credit Corp es mejorar vidas, ¿no? Para acelerar los cambios Mm, en los países en los que estamos. Y eso no es que es una frase que suene bonita, sino que se lo lo digo. tenemos en el ADN. Claro, Todos lo tenemos claro. y trabajamos para eso. Entonces, cuando contratamos con eso en mente en cada una de las posiciones que podemos tener en Credit Corp. Yo te diría que esa es como la grande. Y cosas que buscamos. Gente que tenga resiliencia. O sea, el camino, ¿no? Va a tener algunos obstáculos y no va a ser fácil. Y tienes que poder levantarte, Sí, aprender, iterar, equivocarte, ¿no? Eso yo creo que es sí. como clave. Otra cosa que buscamos es que tengan esas ganas de aprender, de ser creativo, de innovar, de probar, ¿no? Porque la única manera de seguir creciendo es incomodándote. Vas a tener que ser incómodo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y yo creo que esa es una que también, que puedas estar incómodo, que quieras aprender, yo creo que esa también esa es clave. La otra es que puedas manejar la incertidumbre, o sea, el cambio, yo creo que eso no es algo nuevo que te voy a decir ahora, pero Claro. el cambio siempre ha estado, pero la velocidad del cambio no. Es una cosa increíble como, ¿no? Cada vez hay más cambios. Entonces sí tienes que poder adaptarte, ¿no? Manejar incertidumbre, avanzar sin tener la respuesta correcta. O sea, esa cosa yo creo que es súper, súper importante también y la buscamos mucho y que quieren aprender, ¿no? No tienes que saberlo todo. No tienes que tener la receta exacta para... No, Claro, tienes que tener esa apertura, ¿no? Esa mentalidad de crecimiento, ¿no? Para poder aprender. Yo te diría que eso es como lo general, claro, capacidades analíticas también y todo lo demás que es más técnico, que pero viene. ese es como lo estructural que yo te diría que nosotros buscamos. Mira, qué potente eso de la incomodidad. Yo justo lo descubrí hace año y medio, donde un mentor me dijo, tienes que entrenarte en la incomodidad. Y no lo sabía, no lo entendía, pero Claro, ¿cómo? claro, que es incomodidad, ¿no? De repente no lo practica, yo creo que en el país, como digo, somos un país muy resiliente, y que a veces nos da miedo aceptar retos, simplemente porque retan al statu quo, ¿no? Y es incómodo, pero en ese proceso descubres un potencial bien bravo que tú ni siquiera eres consciente que lo tenías. Totalmente. Por eso decía, tienes que entrenarte en la comodidad. Sí, Es sí, sí, bien, sí, sí. bien, bien, bien potente O sea, yo ese siempre tema. digo, si no te incomoda, es que no estás Es que claro, o sea, aprendiendo o creciendo, eh, porque es casi como, oye, ya lo sabías hacer, es un poquito distinto, pero igual lo haces bien. Pero para aprender, para hacer algo diferente, te tiene que incomodar. Pero te tiene que incomodar, cualquiera sea la cosa que quieras empezar a hacer en general, en ¿no? Sí, general en tu vida, sí, yo sí, creo, sí. ¿no? Sí. Y ahora que tú estás en este mundo, yo creo que tienes acceso a mucho conocimiento y aprendizajes. ¿Cómo van las tendencias, la megatendencia de la gestión de personas, de la estrategia de talento en el mundo y cómo ustedes lo están aplicando en Credit Corp, esas buenas prácticas también, ¿no? Es bien potente porque, como te digo, a nosotros nos ven también muchos emprendedores que tienen sus negocios de todo tamaño Claro. y cuando ven y aprenden y lo asumen también como propios. Entonces uno se convierte en una especie de influencer, pero que Ujú, lleva ujú. esos conocimientos. ¿Cómo lo están viendo? A ver, yo creo que, yo te decía hace unos minutos, la gestión de personas ha cambiado de manera radical en los últimos tiempos. ¿Y a qué me Sí, refiero? Eh, Hoy, lo que quiere el colaborador, el postulante, el que te está viendo como una opción, es tan importante como lo que quiere la compañía. claro. Entonces, nosotros, las empresas, tenemos que aprender a escuchar
lo que quiere esa persona que está postulando. Tenemos que aprender a escuchar y a entender cómo los equipos se gestionan. Tenemos que aprender que tenemos que darles herramientas, Sí. ¿no? Entonces, yo qué les diría, el mundo de personas muy, muy concentrado en atraer, en que tu marca empleadora sea potente. Tu marca empleadora es la que te va a permitir mostrarle a esas personas que quieren venir a trabajar contigo qué les Claro. puedes ofrecer, por qué tendrían que venir a trabajar contigo, ¿no? Y no es que requiera mucha ciencia, tu marca empleadora es yo qué te ofrezco, yo qué soy, cuál es mi propósito, cuáles son mis principios y por qué te quiero a ti, Jimmy, Claro. trabajando en mi compañía, ¿no? Yo creo que eso es súper importante en el mundo de atracción, Sí. ¿no? De reclutar, de traer a los mejores. Luego también nos tenemos que preocupar de tener un equilibrio y darles un bienestar, ¿no? Cómo estamos manejando todo este concepto que ahora se habla de bienestar psicológico, bienestar emocional, ¿no? Porque luego de pandemia, ¿no? Que la gente no tenía un horario y trabajaba muchísimas horas, Sí, también había esto del una enseñanza, burnout y qué sé sí, yo. sí, sí. Yo creo que nosotros también, como empresas, tenemos que trabajar mucho en este equilibrio de poder dárselo a las personas. Trabajar también mucho en cómo impactar la productividad a través del alto desempeño. Es súper importante y la gente como que lo tiene tácito. Tú tienes que decirle a la persona por qué yo te voy a premiar. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué yo te voy a pagar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es, o sea, tu remuneración económica, por qué se va a dar? Porque nosotros como que asumimos, mira, te contrato para este puesto, el puesto va a hacer estas cosas, pero la gente hoy en día quiere entender, mira, yo, ¿qué tengo que hacer para ser exitoso, para ser realmente el que tiene el más alto desempeño? Entonces yo sí creo que también hay mucha asociación de productividad y salario, y ahí es importante ver cómo estamos compensando a nuestras personas. Y de ahí todo el mundo de desarrollo, ¿no? Capacitar. Si nosotros queremos que el Perú crezca, como Sí, creemos y queremos que crezca, Sí, sí. ¿no? Necesitamos personas que tengan algunas habilidades que hoy no tenemos porque son nuevas, que son más las digitales, ¿no? La tecnología crece y necesitamos estos nuevos conocimientos, y yo sí creo que es importante capacitar a tu gente, pero no necesitas los grandes presupuestos. Uno puede capacitar, ¿no? Capacitarse googleando. Hay muchos cursos, Hay acceso, sí, ¿no? Hay también. acceso, hay muchos cursos que no son pagados entre la misma organización, aprendiendo de nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces yo sí creo que esas son las grandes tendencias que hay. Se paga mucho hoy por la habilidad, se contrata por la habilidad. Tú sabes algo, entonces yo te quiero en mi organización para que tú me ayudes A dar ¿no? valor, ¿no? A dar valor, sí. Mira, qué potente lo que me has dicho, y justo me resuena bastante, y yo creo que a mi público también, es esta correlación entre productividad y compensaciones, porque siempre de repente el equipo va a esperar, no sé, ganar más y todo lo demás, pero tiene que estar bien relacionado eso a la productividad, ¿no? Porque Ujú. yo tengo una frase que es: si crecemos, crecemos todo de repente, ¿no? Total. ¿Y cómo haces eso para descubrir el máximo potencial de la persona, ¿no? Porque al final es como, a ver, ¿qué puedes dar tu valor, ¿no? Porque al final, como hablabas tú, ¿no? Ese valor que puedas dar, ¿no? O sea, te contrato por un valor, habilidad y todo lo demás, pero que lo das acá y eso se ve reflejado en el crecimiento y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo se hace de tu experiencia? Sí, sí, sí. A ver, yo creo que primero en productividad no hay nada mejor. Hay distintos modelos de cómo compensar, ¿no? Y de acuerdo al encargo y al rol que tengas. Entonces, tener un tema, por ejemplo, de remuneración variable es clave, ¿no? Para posiciones comerciales. Entonces, ¿qué significa remuneración variable? Que va a estar atada a el logro de algún indicador que tú le pongas a la persona. Claro. Entonces, esas planillas que se llaman como planillas de desempeño, tú las puedes ir cambiando cada 3 meses y tú puedes ir viendo tus indicadores para que lleguen a un gran indicador. Entonces, ahí tú estás como que todo el mundo, que yo creo que es clave, todo el mundo apunta hacia el gran objetivo, que es el gran objetivo de la compañía. Entonces, ¿cómo aporto yo? ¿No? ¿Cómo Claro. aporto yo? Ya, eso es una forma de ir viéndolo y ir atándolo a la compensación.
Y para las áreas que no tienen una remuneración variable, pero que también están en áreas como de soporte, también tienen objetivos, ¿no? Entonces, cómo uno evalúa si está bien o mal, sabiendo que tuvo un objetivo al inicio de año, y yo creo que esa es la clave. A inicios de año uno tiene que ponerse ciertos objetivos y al final de año tiene que evaluar si cumplió esos objetivos, ¿no? Y luego nosotros por ejemplo tenemos todo un proceso de evaluación del desempeño donde calibramos, vemos cuáles son los mejores y ahí vamos viendo cómo vas creciendo también, ¿no? Y lo atamos al tema de desarrollo que habla de la sucesión, ¿no? Yo creo que esa es otra pieza clave dentro de la gestión de personas. Uno no tiene que esperar que alguien se vaya para tener el reemplazo. Así sea una empresa chica, tú tienes que tener una estrategia de si esta persona se mueve, ¿quién va a entrar? Lo voy a buscar en la calle, va a estar en este tipo de empresa, va a venir de afuera, va a venir de esta área. Entonces, creo que eso también es súper importante. O sea, estás listo, ¿no? Creo que bien, mira, no lo tenía contemplado, pero digo, yo soy emprendedor también, me sirve bastante eso. ¿Cómo haces para tener ese equilibrio entre tu rol ejecutivo, que es un rol muy importante dentro del grupo, y tu rol de madre personal y todo lo demás? ¿Cómo has hecho para ir balanceando? ¿O siempre fue así, o te ha costado llegar a ese proceso, ¿no? Que a veces es un tema muy retador. Sí. A ver, yo te diría que es súper retador, pero es posible. Mm, Siempre me hacen esta pregunta y yo creo que depende mucho de uno, ¿no? Y yo se lo digo siempre a las mujeres, depende mucho de uno y lo que uno tiene como prioridad, ¿no? Para mí hay algunos no negociables y dentro de esos no negociables es el tiempo con mi familia. Entonces, lo he tenido siempre, desde el momento cero lo he tenido. Entonces, claro, cuando no tenía hijos y no tenía a Rodrigo y a Flavia, podía dedicarle más tiempo, pero igual mi equilibrio estaba en mi parte personal. Igual yo quería claro. salir temprano, quería hacer el deporte, quería tener un tiempo para mí. Entonces yo te diría que sí, es retador, pero si uno pone el límite, porque yo creo que ahí está Mm, la clave, uno lo logra, ¿no? Ahora, no es fácil y sí requiere cierta valentía para poder tú misma mirarte y decir qué es lo que quieres y cuáles son tus no negociables, porque yo creo que para cada sí, uno es distinto, ¿no? bueno. Yo te diría que yo sí he logrado ese equilibrio y ha sido no fácil, pero siempre lo he tenido presente. Mis jefes han sido clave. He conversado muchísimo. De hecho, yo me acuerdo cuando tuve mi primer hijo, cuento esta anécdota, yo pensé que ya no iba a poder. Tengo el primer hijo, no voy a poder trabajar tantas horas, no voy a rendir igual. Y fue donde mi jefe y le dije, oye, yo creo que voy a renunciar. Y entonces entré a esta reunión un poco nerviosa, pensando que iba a renunciar. Y él me miró y me dijo, ¿cómo que vas a renunciar? De ninguna manera. Dime qué necesitas para poder seguir trabajando. Y esa palabra, esa frase de qué necesitas para seguir trabajando, ¿no? Fue Bien, bien. bien potente, Sí, sí, ¿no? sí, En esa claro. etapa de mi vida que iba a ser este giro. Y bueno, llegamos a un acuerdo, la flexibilidad, y ahora hay pues todos estos beneficios que yo creo que son claves, que los tiene que seguir incentivando el mundo empresarial de dar propuestas para que las mujeres puedan trabajar, ¿no? Con estos beneficios cuando son mamás o cuando tienen ¿no? Otro tipo de momentos de vida. Yo te diría que no ha sido fácil, pero no ha sido imposible, que ha dependido mucho de mí también, ¿no? Y los límites que yo he querido tener y darme cuenta que no he estado sola. Que- Mira, lo de tu jefe y generar empatía, ¿no? Qué tan importante es, ¿no? O sea, actuar con empatía y con acciones concretas, ¿no? Que Sí, a veces creo que carecemos mucho de empatía en un mundo cada vez más, no sé, y a veces me puedo reflexionar sobre eso, pero qué bonito, qué interesante, y creo que ese es el reto de muchas mujeres que están hoy en día, ¿no? Cómo buscas ese equilibrio, sobre todo en el trabajo que a veces te absorbe, ¿no? Te absorbe demasiado el tiempo y todo lo demás. Pero como tú dices, esos no negociables son bien importantes, ¿no? Porque te va a marcar la pauta en general, ¿no? Porque a veces si te entregas demasiado por pasión, te entregas mucho al trabajo, también te absorbe y resulta que hay un mundo fuera de eso, ¿no? total. Bueno, a mí me encanta en el podcast hablar sobre cómo las empresas transforman el país, ¿no? Y yo creo que de Clicó lo están haciendo muy bien. Y ahí te pregunto si de tu posición estás liderando iniciativas que tienen un impacto. Yo creo que desarrollar gente ya es un impacto, porque al final esos talentos trabajan en el grupo, pero puede cuando se vayan igual llevan el talento a todos lados. O sea, y mucho más y se va formando
una ola bien interesante de potencial en el Perú, ¿no? ¿Qué cosas estás tú desarrollando particularmente de Credit Corp que están impactando? Ujú. A ver, yo te diría que desde Credit Corp y desde la estrategia de personas estamos impulsando varias iniciativas que tienen un impacto real, ¿no? En los países en los que estamos. Pero antes de elegir esas iniciativas, un ejercicio que hacemos siempre es conectarla a nuestro propósito, ¿no? O sea, el propósito es este que te Claro. comentaba de mejorar el. Entonces, para poder impulsar estas iniciativas tienes que conocer qué necesitamos, ¿no? Conocer Sí. primero, entonces, en este caso, desde el caso de personas, empezamos por qué necesitan nuestros colaboradores, ¿no? Una experiencia que para mí fue súper importante cuando yo recién asumí este nuevo rol que ya es todo el mundo de personas corporativos, fue salir y visitar las provincias, ver qué necesitaba el promotor, el de la agencia, el que estaba en el mundo comercial, ¿no? El jefe, el supervisor de operaciones, sentirlo de primera mano, para luego identificar cuáles son Claro. esas, ¿no?, iniciativas que van a impulsar. Entonces, te diría algunas. Una es desarrollar habilidades. O sea, nosotros impulsamos que la gente esté preparada, no solamente para Credit Corp, sino como cuando tú dices, hoy estás en Credit Corp, mañana puedes estar en otra Claro. compañía, pero estás dentro del Perú y vas a seguir impulsando cambios porque le vas a enseñar a otro algo, ¿no? Entonces, algunos estudios nos dicen que el 79% de las empresas dice que no tiene gente con las habilidades digitales y técnicas que se requieren, dado que es algo nuevo. Entonces nosotros impulsamos esto, el autoconocimiento, pero también les damos como las carreteras para que puedan ir conociendo de data, ¿no? De cybersecurity y de todos estos temas. Yo creo que ese es un aporte súper importante. El otro es el tema con los jóvenes, ¿no? Yo soy una fiel creyente que el Perú, que es un lugar súper rico y con muchísimas Sí. oportunidades y que tiene muchas cosas buenas, necesita a ese talento para lograrlo, porque ¿cómo crecemos si no tenemos a las personas, ¿no? Entonces nosotros impulsamos mucho desde que entran, ¿no? Las posiciones de entrada, nosotros reclutamos y tenemos, por ejemplo, hoy tenemos 1000 practicantes, ¿no? Que es un grupo, no es un grupo menor, ¿no? Claro. Y si veo mis posiciones como de entrada, tenemos alrededor de 5000 personas que están a nivel de todas las empresas de Claro. Credit Corp. Entonces nosotros impulsamos a dar ese empleo, ¿no?, a ese talento joven. Creemos mucho que ahí hay muchísimo por hacer. Y de hecho estamos y mejoramos cada día nuestros programas de practicantes. Antes, por ejemplo, nuestros programas estaban mucho más concentrados en cada uno de los países en los que estábamos, ¿no? Pero ahora también estamos dando prácticas a gente que se va a estudiar al extranjero, ¿no? Y su primera práctica la quiere hacer acá. ¿Para qué? Para mostrarle la propuesta de valor que hay en el Perú, ¿no? Y para decirle, oye, puedes volver, no necesariamente te tienes que quedar fuera, ¿no? Y puedes estar con nosotros. Entonces yo te diría que esas dentro de las principales, más allá de las otras que tenemos como becas BCP, ¿no? Tenemos nuestro programa de voces, Sí, sí, sí. o sea, y todas estas cosas en las que sí estamos nosotros súper involucrados en impulsar el crecimiento. Lo de becas BCP bien Power. Sí. ¿Tú puedes contar un poco sobre eso? Porque mucha gente no lo conoce, pero sí, es una iniciativa muy loable. Ya, total. Mira, justo becas BCP es algo en lo que yo participé desde que se originó, por cosas Ya. así del destino, me invitaron a participar en ese equipo. Y becas BCP es que nosotros ayudamos a chicos que tienen muy, muy buenas calificaciones y vamos a los colegios, ¿no? Y hacemos todo un proceso de reclutamiento y los ayudamos a que puedan postular a universidades en las especialidades que ellos tengan para que podamos ayudarlos, ¿no? Luego de una postulación, hay todo un proceso, ¿no? A continuar con sus carreras profesionales. Y les damos todo un acompañamiento, porque no es simplemente dar una beca por dar una beca y ya está, sino efectivo. creo que aquí lo más importante es que ellos puedan incorporarse al mundo laboral
de la mejor manera. Entonces le damos todo un acompañamiento también psicológico, ¿no? Un mentor, ¿no? Y tratamos de luego esas personas puedan postular a nuestras compañías o a compañías que nosotros podamos abrirles las puertas, ¿no? Y puedan seguir aprendiendo, ¿no? Así que yo te diría que súper contentas con ese programa. Y ahora también estamos ayudando, ¿no? A un grupo de chicos a darles otro tipo de beca, una ayuda como un bootcamp, ¿no? O sea, te voy a ayudar a que tú te entrenes ya no una carrera profesional, sino lo voy a hacer que te entrenes en algún conocimiento específico, ¿no? Por ejemplo, en data o en producto y en la estrategia. Te entreno, te lo pago, te doy esa beca y luego te ayudo a que encuentres un trabajo dentro de una de las compañías, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper, súper gratificante, te diría. No, porque cambias vidas. Cambias vidas, De muchas completamente. personas. O sea, Sí, que sí. ahí de nuevo, ¿no? A raíz del propósito, ¿no? Que sí se puede transformar. Por eso que yo creo que las empresas son agentes de cambio Sí. en una sociedad y todo. Y trabajando tanto tiempo en reclutamiento y con personas, ¿qué opinas de tú del talento peruano? Es una pregunta que siempre hago, porque como te decía en la previa, yo creo que sentimos orgullosos de no solamente de la comida, de Machu Picchu, de nuestro paisaje, sino de la gente. Sí, total, total. Mira, y no es porque sea peruana y porque trabaja en personas, pero yo realmente creo que los peruanos, o sea, tenemos una serie de habilidades que no necesariamente las ves en todo el mundo, ¿no? Dentro de ellas, que somos súper trabajadores. El peruano es trabajador, quiere trabajar, quiere mejorar, da lo mejor, tiene una motivación interna, una fuerza que no necesariamente lo ves así nomás. El peruano es creativo. Yo creo que el peruano tiene una capacidad para reinventarse, ¿no? Y lo hemos vivido en las distintas crisis que hemos tenido. La crisis no llega a golpear de todo el peruano porque el peruano se reinventa, ¿no? Saca por ejemplo, ahora todos los emprendedores que hay y ven formas distintas de hacer las cosas. Yo te diría que eso también es súper como... Y lo otro es que yo sí creo que el peruano cree en su país. Hay muchos peruanos. Yo hace un año, ahora también me vuelvo a ir, pero me fui a un evento en Nueva York de peruanos haciendo maestrías en el extranjero, ¿ya? Sí. Y tú los escuchabas y todos eran súper orgullosos y querían volver por su país. Entonces el peruano sí tiene como esa identificación de quiero no trabajar, ese arraigo. Lo que yo digo es nos las tenemos que creer, ¿no? Creo que esa es la parte más importante. Nos la tenemos que creer y tenemos que apostar por lo que creemos, ¿no? Que es un país tan rico como el Perú, que tiene tantas oportunidades como sabemos que hay, ¿no? Mira, me encantó esa descripción porque, o sea, como digo, siempre lo pregunto y hay un punto importante, ¿no? Nos tenemos que creer, ¿no? Porque sí, a veces nos limitamos. Bueno, yo siempre digo que cuando nosotros creamos el podcast de Gurú Motivación, que en el Perú hay tantos gurús y tanta gente que nos ha pasado tantas cosas, esa resiliencia, esa adaptabilidad, hemos tenido tantas crisis y seguimos de pie. Así Y es. seguimos avanzando. La verdad que es algo bien maravilloso. Y eso, en este tema de tenemos que creer, a veces, no sé si hombres y mujeres igual nos ponemos muchas barreras mentales del yo no puedo, ¿no? No puedo, pero resulta que en eso de entrenarse en la comodidad y todo lo demás, sí puedes. O sea, y a veces nadie nos dice, nosotros mismos nos ponemos esos límites. Y si tienes que dar un consejo sobre ese punto en particular a las mujeres en general, Ujú. ¿qué dirías? Porque tú, vaya, claramente has vencido esa barrera para poder ir creciendo, ¿no? O sea, Mira, a mí me gusta cambiar el yo no puedo, ¿no? Por yo no sé, ¿no? O yo no quiero en todo caso, pero yo claro. creo que todos podemos. Ahora, y se lo digo a mi gente, a mis hijos, ¿no? Ante un obstáculo, lo más fácil es decir es que no puedo, ¿no? O lo más fácil es decir es que lo de afuera es el responsable de que eso me esté pasando, ¿no? Bueno, Es como lo siempre. más fácil ya. Buscar Pero culpables. mi consejo sería, oye, es importante que te enfrentes ante el obstáculo, que lo mires. Requiere cierta valentía, porque a veces pues no queremos ver lo incómodo y voy a la incomodidad, ¿no? Entonces, mi consejo, enfréntalo, míralo. Y de ahí pide ayuda, porque lo que va a pasar es que te encuentras ante un obstáculo. Ejemplo, creo que ya no voy a poder seguir trabajando, ¿no? Solución,
primero lo asimilo, luego pido ayuda. ¿Será que de verdad, oye, el jefe te dice esto, sales, Claro. ¿no? Y así, como que distintas cosas que yo creo que debemos de salir del yo no puedo. Y también otra es, el cambio es de a pocos. No es que de pronto ahora puedo. Y no creas que digo que los haya vencido sí, todos, ¿no? O sea, se me presentan distintos obstáculos y Claro. yo lo que hago es agarrar el obstáculo, mirarlo, como atravesarlo. Si tú no atraviesas el obstáculo, es difícil que logres una salida, ¿no? Y pedir ayuda. Y ahí uso mucho mis frases de menos es más, manténlo simple, no tienes que manejar el obstáculo de una manera brillante, o sea, lo tienes que hacer de la Claro. mejor manera que tú puedes, ¿no? Pero sí, eso. Ya estamos, se pasa el tiempo volando, se pasa ¿Sí? muy rápido. Yo hablo mucho sobre los valores, en general, ¿no? Porque siento que los valores guían el desarrollo profesional, empresarial, porque al final eso también te forma una reputación, ¿no? Y es tu accionar en la vida, ¿no? En general, yo creo que si practicas buenos valores te va bien, ¿no? ¿Qué opinas tú de los valores en general, por ejemplo, ese dilema que se presenta muchas veces, ¿no? Un profesional muy competente, pero escaso de valores, o un profesional con buenos valores. O sea, ese Sí, equilibrio, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que se presenta mucho esos Eh, dilemas. a ver, yo creo que los valores en mi caso son mi brújula, o sea, los valores son como, yo digo, la carretera por la cual, ¿no? Yo transito. Y dentro de los más importantes, la integridad, que la traigo desde mi casa, ¿no? Es lo que me han enseñado, Mm, congruente entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces. Y eso es como que el gran, ¿no? Valor que integra al resto. claro. Eh, y otros que me parecen y que los practico es la humildad. Yo sí creo que tenemos que ser humildes. La valentía, ¿no? Porque la valentía de poder, a mí me ha permitido tomar decisiones en los momentos más difíciles. Y ahí es como, ¿no? El valor de, oye, si tienes una situación que no va con tus principios, di no, ¿no? Y requiere una valentía a veces, pero tienes que decir no, porque no va con lo que tú eres. La disciplina, que es la que me ha permitido tener estructura y lograr, por ejemplo, en este caso, el equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional. Sí. Eh, y por último, la lealtad, ¿no? Y la lealtad, Muy que para importante. mí es un valor casi como que estructural, y no solo con lealtad con los tuyos, sino contigo misma, ¿no? La lealtad de estoy actuando con lo que yo creo, estoy siendo leal Mm, a mí, ¿no? lo más importante, ¿no? Esa yo te diría que es como la más importante y la que a veces incomoda, porque a veces ser leal a ti no es pues lo que todo el mundo quiere ver, pero es lo que tú quieres. Y aquí lo importante es ser como tú quieres, ¿no? Entonces sí, eso te diría que Eso te da autenticidad te da también, ¿no? autenticidad, te permite ser quien eres, llegar a tu mejor versión. Yo siempre digo, yo trabajo para ser mi mejor versión, ¿no? Para todos. Y me encantaría que todos tengan esa mejor versión. Y esa mejor versión la alcanzas siendo auténtico, con quien eres, ¿no? Y eso no tiene nada de malo, ¿no? Auténtico y coherente. Así Y, es. y esa, bueno, ya me lo he dicho varias veces, ahora en el podcast, pero si tuvieras que de nuevo dar consejos a mujeres que están buscando crecer, como te digo, este va a salir en la Semana de la Mujer, ¿qué les dirías? O sea, en base a todo lo que has pasado, la vida no es un camino no lineal, ¿no? Es un zigzag. Es un zigzag, y bien bravo, ¿no? Sí, 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 sí. Nada, o sea, yo te digo lo mismo, que son como mis grandes consejos, los que me han ayudado a mí y los que he aprendido de otras. Y la primera es esta que te digo, no cree en ti, nunca es tarde. Nosotros tenemos a veces esta idea, el ser humano, ¿no? De que tiene que ser el momento perfecto y nunca hay un momento perfecto, ¿no? Entonces, cree en ti, pide ayuda, aprende de otras. Entonces, si hablamos de mujeres, acudan a otras mujeres, pero incluso también a otros hombres que puedan decirle cómo manejarías esta situación. Yo creo que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, hace muchos años atrás en Credit Corp hicimos un programa que se llamaba Liderazgo Femenino. Y las mujeres, cuando las invité, me dijeron, pero Úrsula, ¿por qué estás haciendo este taller si todos somos iguales, ¿no? Y yo creo que no somos iguales, nos complementamos, pero no somos iguales.
Y luego de 3 días de taller, todo el mundo, oye, efectivamente lo necesitábamos, herramientas para conocerte, cuál es tu marca personal. O sea, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Creértela, ¿no? Confiar en ti. La otra es hacerlo así sea con miedo. Yo siempre, es más, este lema se lo digo a mis hijos. Sí, sí, sí. Háganlo, ¿no? Y lo he leído muchas veces. Así sea con miedo, pero háganlo. Porque si va con tu propósito, ¿no? Con lo que tú quieres, y estamos en la lealtad contigo, entonces les diría, háganlo. La otra es, nunca es tarde. Se me acercan muchas mujeres a decirme, no, lo que pasa es que yo dejé de trabajar y ahora tengo que volver a trabajar. La otra que me dicen, no, pero es que ya yo estoy mayor. Y no importa la edad, no importa el momento, nunca es tarde, ¿no? Para reinventarte, dar un giro y empezar. Yo creo que eso aplica para todo el mundo, pero se lo digo especialmente a las mujeres, ¿no? En este mes de la mujer, pero yo te diría que eso es súper importante. Y eso sería, esos serían mis principales. No, muy potentes, ¿ah? Muy, muy potentes. Que creo que sí, nos sirve a todos. Exacto, exacto. Es como iniciar con miedo, ¿no? Que a veces el miedo nos detiene muchas veces para varias cositas. Para muchas cositas, ¿no? O sea, el miedo es uno de los principales fuentes de que te paraliza, ¿no? O el que dirán, ¿no? ¿No? El que dirán, exacto, y hay que hacerlo, porque y volver a tu propósito, a la lealtad contigo, a qué te conecta, ahí está la fuerza está dentro, ese ¿no? propósito es interesante, ¿no? A veces cómo lo descubres y es una introspección personal muy fuerte que tiene que hacerlo, ¿no? Porque si no estás sin brújula y a veces por eso que donde no te lleno, a veces es la receta de la infelicidad, ¿no? No conocer tu propósito. Sí. Hasta la medida que lo puedes descubrir bien power, ¿no? Claro, que no es fácil, ¿no? Sí. Yo creo que uno tiene que empezar por autoconocerse. Mm. Eso es como la clave de todo, el mundo de personas, yo te diría, es que uno tiene que trabajar mucho para saber quién eres. O sea, quién es Úrsula, cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades de mejora, cuál es mi temperamento, cuáles son mis valores, cómo me gusta actuar, cómo reaccionar. Eso muy poca gente lo hace. Entonces como gestiona desde una ceguera. Pero eso es lo único, y a veces es un poco incómodo, porque a veces, oye, no quiero verme como soy, pero bueno, eres así, ¿no? Te permite mejorar, te permite muchísimas cosas, y conectar con los propósitos, y poder como pasar ese miedo o el qué dirán, ¿no? Que tanto Buenazo. importa a algunos. Mira, ya estamos hacia cierre de la entrevista, como digo, el tiempo pasó volando, pero no quiero dejar de hacerte esa pregunta. Nosotros tenemos el podcast en YouTube, pero también compartimos muchos clips en TikTok. Y en TikTok nuestra audiencia, sobre todo es joven, millennials, centennials, y ahí hay esta pregunta que siempre lo hago a personas con la experiencia que tienes, es cuando uno estudia en una universidad pública y privada, a veces uno se da cuenta de repente un tema de habilidades blandas que no desarrollas y todo lo demás, ¿no? O sea, de base a tu experiencia, ¿qué crees que pesa más al momento que ustedes ven cuando quieren contratar a un practicante, por ejemplo? No sé si, no creo que sea la universidad, porque ahora el tema viene cambiando, pero de repente hay skills, ¿no? Que uno puede ir desarrollando para ser atractivo y empleable en un mercado cada vez más competitivo. Totalmente. Sí, no, las universidades la verdad es que no. ¿Qué pesa? Para nosotros pesa gente que quiera venir y aprender. Esa es la primera. Que tengas, entonces para eso requieres una flexibilidad, lo cual no se encuentra tanto, porque uno y cree que sale de la universidad y ya sabe mucho, ¿no? Y yo sé cómo hacer las cosas. Y la verdad es que no, pues estamos en un momento de aprender es la clave, ser flexibles, ser capaces de cambiar, ¿no? De perspectiva, yo diría que eso es una súper importante. Manejar la incertidumbre y tener paciencia. Algo que la juventud no necesariamente tiene. Sí. ¿No? La juventud quiere llegar y ya de pronto crecer y tener un superpuesto, y eso va a tomar tiempo. ¿Es más rápido que antes? Sí. Pero paciencia, yo creo que es algo que tenemos que incentivar, ¿no? Para poder, y que la buscamos también bastante. Y esta resiliencia ¿no? Para manejar esta frustración, que tampoco es tan... Cuando eres joven, pues crees que, ¿no? Ya te las sabes todas, y la verdad es que estás empezando. Entonces, y la humildad, ¿no? Yo creo que esas serían mis recomendaciones, ¿no? Para practicar y cuando estás empezando en tu carrera, ¿no? Que sean abiertos, que sepan que se van a equivocar, que está bien equivocarte en contextos, ¿no? O sea, seguros, que la única manera de aprender
es incomodándote, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Yo te diría que son las que yo reforzaría, la que buscamos y la que si yo estuviera en el momento de comenzar mi carrera Lo voy nuevamente a sería foco. la que más practicaría. Es que a veces vivimos en la cultura de la inmediatez, ¿no? Claro, Sobre todo los jóvenes queremos rápido, para generar, ¿no? O sea, ascenso, o todo. cuando emprendes quieres ser exitoso al mes. Y la vida no es Exacto. así, la vida te va enseñando que necesitas paciencia, necesitas soñar en grande, sí, pero necesitas ir paso a paso, pasito a pasito, como se dice, ¿no? No, y soñar en grande no se contradice con Claro. que el éxito no se logra un día para otro, sino se logra con pequeños pasos y que en algunos de esos te vas a equivocar, ¿no? Sí, Y sí, eso no sí. significa que tienes y puedes lograr otros siguientes pasos que te llevan a ese gran sueño que te hayas propuesto, ¿no? Y ahí viene mi siguiente pregunta, ¿cómo ha cambiado para ti el concepto de éxito a lo largo del tiempo? O sea, de repente para ti éxito a los 20 años será distinto al éxito de hoy, o sigue siendo el mismo parámetro. Buena pregunta. Es interesante, sí, a veces Sí, cambia. sí creo que ha cambiado, ¿no? Sí, sí creo que ha cambiado. Tal vez antes éxito estaba mucho más concentrado a lograr ciertas metas que me había propuesto. Podían ser metas personales, profesionales, ¿no? Y eso lo llamaba éxito. Hoy, ¿no? Ya con unos años más grande, yo te diría que sí ha cambiado porque es mucho más completo. O sea, éxito para mí es lograr esos momentos felices que tanto, este, que tanto valoro, ¿no? Ese es éxito. Éxito es lograr que todas estas bolas que están en el aire, ¿no? Llegan ese equilibrio. Éxito es que mis hijos sean tan libres como los estoy criando para que tengan las herramientas para ser exitosos en la vida. Entonces, como que el éxito es un poco más grande, ¿no? Claro, No tiene como que un objetivo único, y es más, bien. conecta más con mi propósito en la vida, ¿no? Bien, pero ahora sí mi última pregunta, porque siempre me paro discutiendo y nunca acabo es, ¿qué le dirías a la Úrsula de 20 años? Lo que le diría es que lo haga así sea con miedo. Mm. Muy bonito. Ni un mensaje final que nos quiera dejar a nuestra audiencia, nuestra querida audiencia. Bueno, mi mensaje sería que crean en ustedes, ¿no? Hay que creer en nosotros mismos. Nosotros los peruanos tenemos muchísimo que dar. Y yo creo que tenemos que empezar por nosotros, creer que todo eso que tenemos que dar y que así sean pequeñas historias, compartirlas, ayuda mucho a esto que queremos, que es que nuestro Perú siga creciendo. Muchas gracias, Úrsula, por contarnos tu historia, tus experiencias. La verdad es que hemos sacado mucho contenido de valor y me ha servido bastante. Eso que me encanta el podcast, que yo también aprendo bastante. Claro que Cada sí. entrevista uno va, o Uno va sea, va aprendiendo, ¿no? aprendiendo Por bastante. supuesto. Si le gustó esta entrevista, comparte, comenta. La verdad que nosotros estamos muy agradecidos con todos ustedes porque cada semana nos muestran su apoyo de distintas formas. Y no olviden participar en el Guru High Experience este 22 de marzo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Y como siempre, si te gustaría que entrevistemos a alguien, también coméntanos y nosotros nos encargamos de